Voy a estrenar hoy día, eh, ¿cómo se llama? Un Scanlation. Voy a leer de Newsku Scans. De hecho, aquí arriba lo sale. Porque, si bien le agradezco a Joker Fansubs por su rapidez en sacar los capítulos, como que no me gusta mucho esa como traducción del inglés y como que a veces tenía un par de cositas además. Así que vamos a ver entonces cómo es la traducción del señor Morgans. Ah, sí, miren, cosplay no, lo tenía prometido el de Stella, ¿no? Como que no se mueve muy bien, ¿eh? Como que no está funcionando perfectamente los movimientos, los ojos se quedaron mirando hacia arriba, pero lo debía, así que decidí traerlo al fin para que lo pudieran ver, porque había salido elegido en una votación ya hace bastante tiempo. Soy que sea más la manzana. Ya, entonces sin más preámbulos y vueltas y menos, no son distracciones, menos estupidez de Nash, vamos a empezar con el capítulo. One Piece, capítulo 1078 de por News Scans. Se llama Tiempo Límite para Esperar. Y acá vemos al Germa 66. Ah, por cierto, las personas que promedian por primera vez, bueno, acá están casi todos los del Discord, pero eh, disclaimer, que sepan que yo leo spoilers. Así que esto es más que nada ver cómo todo eso, masa de texto que nos dan los spoilers, se transforma en un capítulo y ver si salen cosas nuevas. Como por ejemplo la semana pasada que fue el diálogo de Sanji, que a mí me dio mucha risa. Vemos entonces que acá César y Yach se hacen amigos, se sobajean sus lomos, vemos atrás a los soldados del Germa festejando como si fuera el mejor día de la vida y Reiyu se hace a un lado botando un airecito y lo mismo Ichi, creo que dice, ah, el viaje sin emociones del Germa 66, volumen 33, se forma Neomats o Neomats. Eh, bueno, interesante. Veamos si es que este pasa a ser el último capítulo de la mini historia o si la próxima semana vamos a seguir con algo que haya podido quedar de esto. Yo no sé qué más podría alargarse con la historia de Matt, salvo que se nos abra un nuevo frente de acontecimientos distintos a los que ya hemos visto. O sea, sabemos que partimos con un rescate, que después se transformó en un reencuentro, que después pasó a ser un flashback y que ahora se convirtió en Seamos amigos por siempre. Sí, creo que deja en un lugar interesante al Germa, eh, porque podría haberse pensado que estaban como acabados y traerlos como de una forma con algo tan actual como es traer de vuelta a Mats sin Queen. No sé, salvo que el próximo capítulo aparezcan Queen flotando, no sé, en un pedazo de tabla, un pedazo de árbol de Ryokuyo y se hagan amigos. De hecho, acá sale Javier As89 y dice, ¿buscan a Queen? Podría ser una opción, que busquen a Queen. En todo caso, tener un tercer, o sea, un segundo rescate en esta historia de portada sería curioso, cuanto menos. Vamos a la página 2. Isla del futuro, laboratorio Exia. Y ahí vemos el edificio destruido. Dice, ¿Izarbu? Eso es Santomaru. Edificio B del segundo piso. Esto se hizo. Sí, la misión del CP0 era eliminar al doctor y luego esperar la llegada de Kizaru. Parece que el gobierno está extra preparado para esto. Sí, ven esto como un asunto aún más serio que O'Hara. La principal razón es que el doctor tomó la investigación prohibida de O'Hara y la continuó. La segunda razón es que Egghead tiene una gran fuerza de combate, algo que O'Hara no tenía. Esas razones son suficientes para que pongan en acción fuerzas inesperadas. Llámame si algo surge. Todos los equipos de comunicación en LabFace fueron destruidos. Bueno, acá nos dicen cosas que ya sabíamos, pero por lo menos vemos que sigue existiendo el contacto, o que por lo menos tú sigues como ese vínculo de contacto entre lo que está pasando en el LabFace y lo que pasa en el Fabriface, que es la parte de abajo. Napo la semana pasada estaba bien enojado con el tema de Sentomaru. Decía que no se necesitaban paneles para eso, pero yo creo que es importante que si se involucran una gran cantidad de personajes, aunque no sean los principales, tienen que tener cierto contexto de lo que va sucediendo a medida que se desarrolla la historia, a pesar de que nosotros como lectores vayamos teniendo, o sea, manejemos la información desde una perspectiva más de afuera. ¿Dónde me quedé? Ah, ya, entonces volvemos a donde está Sentomaru, fábrica, Fabriface, Kachuk. Colgó un Dendemushi y dice, ¿escuchaste eso, verdad? Aprendan de la historia y piensen lo que la marina podría hacer aquí. No tenemos tiempo para dudar.
Eh, Debemos zarpar. Nosotros debemos escapar de esta isla antes de que llegue la marina. Hagamos lo que dijo el señor Sentomaru. Y ahí vemos que todos al fin, como toman decisión, empiezan a creer un poco como lo que era un cuento, me imagino, increíble para personas que no están, o personajes que no están, que no saben como la verdadera historia o los verdaderos motivos del gobierno mundial o de una base. O sea, ellos en teoría trabajaban todo este tiempo para el gobierno y se ven sorprendidos que de momento están siendo atacados por el mismo gobierno. Entonces, claramente eh, me parece como necesario tener como esta parte donde les explican lo que está pasando y ver que de buenas a primeras como que dudan razonablemente y luego ya empiezan a darse cuenta de la situación real. La investigación del tercer piso del edificio C. What's up? Feliz. Tu maldita cosa. Anula esa gratificación. Mi lado derecho está desprevenido. No, estaba desprevenido, pero mi lado izquierdo todavía puede moverse. Y ahí vemos que Usopp está petrificado, como vimos la semana pasada que había pasado. Lilith lo mismo. Y Frankie, que también lo habíamos visto medio petrificar, vemos que sigue consciente. Si deshaces esto ahora mismo, te perdonaremos. Clunk, clank, clank, clank. Y vemos que se acerca la cabeza de Pitágoras. Dice, maldita sea. Ah, maldita sea. ¿Por qué estás haciendo esto? Es Snake. ¿Por órdenes de quién? Y vemos que respuesta no hay. La Chocoboa levanta la pierna con un plano contrapicado bastante funable. Y Frankie dice, ¡Pitágoras! Y crash. Y me imagino que esta explosión que vemos no... Esta explosión que vemos no es que la cabeza de Pitágoras haya explotado a 100.000 pedazos, sino que es solamente un plano así ultra fashion de una explosión y la Chocoboa caminando hacia el horizonte en un momento muy cinematográfico. Pero si no, F por Pitágoras, o sea, se nos fue un grande. Vemos que también los efectos de la explosión hacen que Frankie sea afectado y dice, "Urgh, espera, hey, espera". Y me parece curioso que no vaya, o sea, que no le haga nada a Frankie. Eh, Igual esto me va a entender que el objetivo, bueno, ya ahí los spoilers, pero que el objetivo de los Serafín en definitiva nunca fue atacar a los Mugiwara. O sea, una vez que se sobreescribió la orden del CP0, empezaron a ocurrir estas nuevas órdenes y básicamente lo que están sufriendo los Mugiwara es daño colateral. Igual lo que me llama la atención, bueno, es que tampoco no sé en los paneles, pero me imagino que no podría ser muy distinto, es que si bien aplastó y presuntamente destruyó la cabeza de Pitágoras, no vemos como que haya tomado como una misma decisión de destruir al Leaf. O sea, sabemos que está petrificada y que en teoría el efecto es irreversible, pero bueno, existe Boa Hancock en este mundo. Eh, entonces sería interesante saber por qué no asegura la matanza si es que efectivamente está matando a los otros. Shuchan dice, Pitágoras, qué muerte tan triste. Javier dice, en su orden no está atacar a los movies, pelean porque se meten en su camino. Claro, eso es lo que estaba diciendo un poco ahora. Y nos movemos después al edificio A, en el piso 2. Y este debe ser Chopper. Dice, Espero que estén todos bien. He estado escuchando explosiones y gritos. Robin dice, estoy segura. Segura, acá dice seguro, pero estoy segura de que los serafines están haciendo un alboroto. No, no, esto es incomprensible. Robin dice, si Nami grita hay alguien que aparecerá para rescatarlo en un santiamén. Bueno, imagino, clara referencia a lo que pasó la semana pasada con Sanji. Y Robin sigue y dice, los equipos que están en una pelea están atascados. Y Chopper dice, sí. Mientras todos estamos ocupados luchando, algo podría pasarle a Vegapunk. Tienes razón. Y Atlas dice, Ahora que lo pienso, hay un laboratorio que alguna vez usó y ahora está sellado. Aunque no creo que a nadie sirva ese lugar. esto es lo mismo que yo he criticado todo este momento, es como, a mí me sigue pareciendo curioso que sabiendo todos estos bichos que existían en el laboratorio se les ocurra tan en último momento, o sea, teniendo en cuenta que hasta que las cámaras empiezan a caer, perdieron rastro de Vegapunk, o sea, un lugar que de por sí probablemente está fuera del ojo de la seguridad, hubiera sido una de las primeras sospechas, más allá de que haya estado cerrado. Eh,
Y Chuchan dice, sí, ahora todos se acordaron de repente. Sí, es que eso es lo que digo, como que me parece un poco, o sea, un poco raro por no decir muy raro. Y acá Robin dice, vayamos a ver, muéstranos el camino, Atlas. Y Atlas dice, entendido. Y esto es interesante porque, bueno, yo había sido muy partidario de decir que claro, que como aparentemente estaban cayendo todos los Vegapunks estas últimas semanas, o esa era la sensación que me daba, y que Shaka, la lógica, entre comillas, se le alumbró la ampolleta la semana pasada de dónde podía estar, que él iba a morir con la ubicación de Vegapunk y que se iba a cumplir como el vaticinio del narrador que decía que ese día Vegapunk había desaparecido del mundo o algo por el estilo, o había desaparecido. Pero acá vemos que esa desaparición, si es que llega, todavía se va a alargar porque si es que el lugar que Atlas dice con tanta seguridad es el mismo lugar, y yo me imagino que sí lo es, eh, que Robin y Chopper y Atlas también van a terminar yéndose a ese lugar. En todo caso, sí me parece interesante. eh, bueno, leí los spoilers. Pero algo que está relacionado con Atlas y que fue que me quedó sonando con las teorías de Rizu cuando estuvimos en el directo de los Supernotvas del capítulo 1077 el lunes. Pero me lo voy a guardar para cuando lleguemos a la parte del final. Y nos vamos al edificio A, piso 3. Y aparece Nami ahí diciendo, Edison, resiste. y el pobre Edison está como, "Ugh". Y Brook dice, hey, yo iré a buscar a Vegapunk. ¿Qué? ¿Sanji? Recién se da cuenta de que Sanji apareció. Acá el pobre Edison claramente no es que esté dañado por el daño que recibió en batalla, sino que es por escuchar al estúpido Snakeman gritando como imbécil con mayúsculas en el Discord durante semanas de que él es el traidor. O sea, su pobre percepción de la realidad fue destruida a tal nivel que quedó hecho polvo en el suelo, gracias al Snakeman ese. Que dice Shuchan, les dije que Robin iba a terminar en ese lugar y Jim Stussy van a otro. Sí, bueno, de hecho, hablando con Napo esta semana, como que hablaba, como que decía mucho como de que Robin era como le indicaba para resolver misterios y quizás le llegó un poco la respuesta como un capítulo más tarde o en el mismo capítulo incluso de la revelación. Así que no sé si se irá a retractar en cierta medida sus palabras. O sea, no descubrió el misterio, pero sí como que sí tiene una corazonada de cuál es el riesgo que está detrás de toda esta puesta de escena del ataque de los serafines. Vemos acá a Jinbe que le da un suagapim, suagapim, pim, pim a Sanji. Y Sanji ahí está parado así con una pose rígida y hecho con los brazos cruzados. Y el Chocojimbe se sorprende. Entonces Sanji dice, ¿entiendes lo que significa el poder del amor? Y ahí, claro, vemos el poder del simpismo de Sanji. Igual me llama la atención que haga alusión al poder del amor, cuando en teoría lo que despertó es como todo lo contrario al poder del amor, es el poder de la manipulación sin sentimientos de su padre, que quería un soldado perfecto y sin sentimientos. Y gracias a eso tiene esta fuerza en este momento. Ahora quizás sí se podría decir que es el poder del amor, ya que gracias a su madre puede vivir como un humano toda la vida y logra como combinar el poder de ser un ser autónomo al mismo tiempo de tener las super habilidades de su familia, pero obviamente el diálogo acá hace referencia a que es un simp. Pero no deja de ser interesante. Edificio A, piso 4. O sea, lo que queda piso 4 porque techo ya no tiene. Y acá volvemos a la peleita de Luffy, Zoro y los muchachos del CP0 y los otros serafines. Y Zoro dice, uff, uff, maldita sea, esas llamas en sus espaldas no se van. Y Luffy dice, ¡ah! Olvídate de las llamas. El chico que se ve como ojos de halcón desapareció. ¿A dónde diablos se fue? Parece que cambió el orden de los asesinatos. Probablemente quiera lidiar con los más problemáticos más tarde. Quiere eliminar a los débiles primero. Oye, esta traducción es media machista porque dice a las débiles, no puede haber sido a los o a les débiles. Porque no solamente las chicas son débiles, o sea, de hecho, Robin probablemente una de las más capaces que está allá. En ese caso, probablemente va tras tus amigos. Acabarlos primero podría sacudir a los más fuertes. Solo dije, ¡déjamelo! ¡Déjamelo a mí! Yo iré tras él. Y Luffy grita atrás, ¡Zoro! dice, ¡Ey, Usopp! Ve con él, por favor. Él se pierde fácilmente.
Y Kaku dice, qué fastidio. Espera, Roronoa. Y acá dice un ¿cómo no? Y Kaku se molesta y dice, ¿y a quién llama Usopp? Ya, yo creo que estos momentos, como que la comedia ha estado particularmente, digamos que no es espectacular, pero muy entretenida los últimos capítulos, o sea, muy en personaje. El hecho de que Zoro vaya corriendo, como siempre, como intentando hacerse cargo de las situaciones, el primero, a pesar de que tiene un sentido de la orientación malísimo, ya es cómico en sí mismo. Después el cambio de nombre también me parece, o sea, típico de Luffy. Por lo menos a mí siempre me saca una sonrisa. Y el enojo de Kaku, como que también lo encuentro como en una dinámica muy One Piece de que un personaje más o menos serio, aunque Kaku nunca fue tan serio, eh, como saliéndose de sus casillas o descolocándose a partir de la interacción con los muy buenos. Acá vemos un Hawk Gatling, Gatoring, desaparezcan flamas. Y Luchi dice, sombrero de paja, idiota, detente y piensa. No los venceremos simplemente lanzando ataques como ese. Ya, interesante, ¿no? No sé si esto es un foreshadowing para una super técnica combinada conjunta entre Luchi y Luffy, pero, o sea, para mí por lo menos las peleas en este arco, no sé, creo que las voy a preferir en el anime. Uy, dijo que va a ver el anime, sí. Creo que animadas van a ser mejor. Me parece que lo que ofrece este arco en cuanto a información es más interesante y es lo que me quiero detener. O sea, una posible combinación que acabe con los serafines entre Luffy y Luchi, como que no me importa mucho, más allá de lo que sí sería interesante, que sería saber en qué condiciones se prende y se apaga el fuego o sea, el fuego lunaria que tienen estos serafines, como para empezar a entender eh, dónde está ya la parte de la debilidad del poder. Y acá esto es el narrador, dice, estos son todos los eventos que ocurrieron el día anterior al famoso incidente de Egghead, pero esta historia empezó hace 3 meses. Y acá vemos que está la sala de los recuerdos de Kuma y Bonnie está llorando así brutalmente. O sea, espero que cuando se nos revele toda la historia del pasado de Kuma y sus objetivos, me imagino, eh, estos le lleguen a hacer honor a esta viñeta que es como súper potente y con Bonnie llorando en el piso. Javier dice, bien confirmado que F por Usopp, ya que tenemos uno nuevo. O como quieres reemplazar al Usopp redondo por un Usopp cuadrado. Eso no se hace. Aparte es una jirafa. Seguimos con el narrador. La Tierra Santa de Mariwa. 3 meses antes. Y acá está el traitor, dice. Estoy hablando desde la isla de Head. Tengo algunas cosas que me gustaría discutir con los superiores. Me imagino que está con un bowler de hojas así para que nadie sepa quién es. El Dr. Vegapunk está investigando con los contenidos del ciclo vacío. El CP5 fue investigado para investigar el asunto, pero no encontraron evidencias. El barco que zarpó de Egghead desapareció misteriosamente. Para una mayor investigación, en un intento de desentrañar el misterio del CP7, el CP7 y el CP8 fueron enviados, pero ninguno volvió al gobierno. Estoy hablando de Egghead. Por favor, contáctame con los superiores. Siguiendo la conversación entre los 5 Gorosei y cierto alguien, se hizo evidente que el genio científico traicionó al gobierno. Así que los del Gorosei decidieron asesinar al Dr. Vegapunk. Por lo que el CP0 recibió la misión y zarpó. Esto es interesante porque, bueno, se especulaba mucho la razón de por qué el gobierno mundial había puesto específicamente la mirada en Vegapunk. Muchos decían, no, es que descubrieron que tenía el gigante de hierro ahí, porque, no sé, son magos, no sé qué. Pero, o porque lo hayan investigado por su cuenta. Pero acá claramente te dicen que la verdadera razón por la que dan tras Vegapunk es porque había un infiltrado que filtró la información y que, como dice Kat, fue el sapo. ¿Fue el sapo? El sapo sapio. Sin embargo, los del Gorosei anticiparon represalias de Vegapunk. Así que uno de ellos decidió zarpar con Kizaru como escolta. Y acá está la razón de por qué Saturnino García va en el barco junto a Kizaru hacia la isla de Egghead, junto a refuerzos solicitados de varias ramas de la marina. Acá vemos un personaje que creo que nunca lo hemos visto, el de acá a la izquierda. Este otro me parece que es la versión más vieja, uno de los
vicealmirantes que ya hemos visto, ese con el super gorro. Y ahí a la izquierda está el del medio con papás que se parecen a Apo, no tengo idea quién es. Y el narrador termina: en el horizonte se avecina una guerra. Y acá empezamos con: sin embargo, lo que apareció inesperadamente fue el barco de uno de los Yonko, Luffy sombrero de paja. Con aquel desarrollo tan inesperado, el gobierno se inquietó constantemente. Sombrero de paja, ¿está ahí? ¡No, otra vez! En todo caso, el resultado del incidente al día siguiente le daría al mundo entero un shock impensable. Wow, ya. Y acá es cuando Oda nuevamente nos mete como esos textos de narrador que te pueden meter mucho hype con respecto a lo que sea, pero que si no llega a cumplir, se va a ganar una oleada de hate impresionante por muchos sectores del fandom. Y lo van a llamar vende humo y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé, yo espero que todo este hype de narrador pueda cumplir con las expectativas que vayamos a tener. Es de la raza de las papadas largas. Le vamos a llamar el marín de las papadas largas. Y acá llegamos al momento de la verdad, parece. ¡Ey! ¡Tac! ¿Fuiste tú quien hizo todo esto? ¡Tac! Y ahí el casco de Shaka haciendo... Psh. ¡Responde! ¡Tac! Los del CP0 están como... ¿ah? ¡Cacha! ¿Por qué estás? Una... Esta página es muy interesante porque... Bueno, habría que ver en qué numeración de la encuadernación está. Pero sí, es como una página que está hecha entera como para que tú la des vuelta y te enteres del traidor. Como que cumple perfectamente como su función, como extendiendo el misterio por revelar. Hey, Stella. Así es. Fui yo, Dio. Una referencia, chicos. Yo voy a ser un tenribito. Y va inmediatamente, sin apito de nada, va y dice cuál es su objetivo. Y esta le dice: ¿De qué estás hablando, York? ¿Acaso no lo viste cuando estuvimos en Mary Joa? ¿Por qué quieres ser un ser humano tan asqueroso como ellos? tú estás sonando como Shaq ahora. Pero adivina qué, él está muerto. Es realmente confuso, ¿no lo crees? Con tantos Vegapunk alrededor. Este mundo estaría mejor con solo uno de nosotros. Chon, chon, chon. Fin del capítulo. Su deseo ha sido revelado. Es que... no sé, ¿eh? Como... es raro porque lo dice así de la nada. Igual, bueno, no voy a decir que yo siempre pensé que había sido York, porque eso es una burda mentira. Yo, de hecho, defendí mucho tiempo que no había un traidor entre los Vegapunk y que iba a hacer otra cosa. También cuando ya empezamos a creer que era Vegapunk, o sea, que podía ser un Vegapunk, dije que podía estar aliado con Kurohige. Vemos que acá en este capítulo nos queda claro que la razón no era que quería aliarse con Kurohige, sino que tiene otro tipo, tiene unos motivos distintos. O sea, directamente lograr un favor del gobierno mundial, que yo incluso lo había descartado por el hecho de que había secuestrado al CP. Y ahora se entiende que quizás todo este plan de secuestrar a los agentes de los CP fue como para atraer incluso más la atención del gobierno mundial, y que tomaran una acción rápida. O sea, me imagino que va por eso. Ahora igual siento que quizás va con el hecho de que Vegapunk separó como sus distintas personalidades o procesos psicológicos en distintos seres que York en definitiva es deseo puro y no es tanto lógica, porque como que si tú planteas cómo es el mundo de One Piece y un personaje tan inteligente como Vegapunk, tú podrías decir que es más o menos ilógico que inclusive si Ben de Vegapunk pueda lograr ser un Tenryubito. O sea, eso es rarísimo, como que es un mérito heredado por algo que sucedió como casi hace un milenio en el mundo. Entonces, es raro que ese plan como que pueda rendirle frutos. Me parece muy, 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 muy extraño. Eh, sí, bueno, se dijo en Joa en su momento que podía ser York.
De hecho, Kat había puesto en la mañana que se aburrió de cagar, comer y dormir y ahora quiere eh, cagar, comer y dormir como la realeza, una cosa así. O sea, se cansó de hacerlo como un trabajo y ahora le quiere hacerlo como la realeza ahí en un palacio de cristal. Pero sí, es como dijo Rizzo el otro día, o sea, hay dos como, dentro del espectro de los Vegapunks, habían como dos personalidades y esto es la vida real, como que pueden eh, dañar a tu lógica o incluso matarla, hablando figurativamente. Una de ellas es como el deseo, que vendría a ser York, y la otra era la ira, que es Atlas. Y curiosamente, lo que volviendo a las páginas anteriores, es Atlas quien está acompañando a Robin y a Chopper a esta parte del laboratorio. Con esto no quiero decir que Atlas esté o aliada con York, podría ser una posibilidad, pero no tan clara por el mismo hecho de que quiere ser la única personalidad de Vegapunk, o que termine como pensando más o bien parecido a York, o que la misma ira a la que viene a representar eh, quizás por un lado ayude a solucionar la situación, pero por otro lado quizás la empeore. Entonces va a ser interesante ver cómo se desarrolla estos acontecimientos. Como relación o misterio, de hecho hablamos en la semana eh, con, con los chicos sobre si había sido un buen como arco de misterio. Yo creo que el arco en sí mismo no es un misterio, o sea, es un arco que corto, o sea, que me imagino que va a tener una resolución durante, no sé, menos de 10 capítulos, que sí nos presentó bastantes acontecimientos con pos de desarrollar la historia hacia un final, que ya sabemos el arco final de One Piece, eh, o saga final de One Piece, como le quieran llamar, que incluyó una porción de misterio. Ahora, no era un misterio pensado como para que el lector pudiera ir buscando pistas de quién era el culpable y poder identificarlo inmediatamente. De hecho, por semanas hubo varias razones para pensar que podría haber sido cualquiera de los Vegapunk. Curiosamente fue quizás del que menos se sospechó a lo largo de toda la comunidad. Y eso no deja de ser interesante tampoco. O sea, yo desde mi punto de vista no creo que Oda haya tenido que dejar todas las pistas sobre la mesa para que el lector lo descubriera, porque tampoco es la intención de la obra. Pero sí interesante, o sea, creo que sí dejó la historia en un buen punto como para seguir desarrollándola. Se sigue sintiendo bastante fresco el arco de Egghead, pese a que quizás no todo siempre va a ser tan bueno para todos como por ejemplo el Saulazo. Pero sí, o sea, lo digo y lo mantengo, o sea, desde que empezó ha sido uno de los arcos más entretenidos desde que comenzó la saga del Nuevo Mundo. Y espero, como digo todas las semanas, que siga así. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice que Atlas se va a ver cegado por la ira cuando ve a Shakai tirado. Que es para lo que está hecho el personaje. O sea, para mí que eso es lo que está buscando Oda, generar como esa reacción emocional a partir de un personaje que fue creado para eso. O sea, eso es lo interesante. Que dice Javier, dice, York se aliará con el gobierno para que no se nerfee tanto después de la traición de Vegapunk, signo de interrogación. Eso sí funciona el plan. Me gustaría ver para dónde tira esto, porque yo decía que sí o sí el personaje traidor, si bien yo no apuntaba para nada al gobierno, eso voy a ser muy claro, tenía que aliarse con alguna de las facciones como importantes hacia la guerra final, por el mismo hecho de que la historia lo demanda, sí, o sea, sería muy raro que entrara a competir como una facción nueva. Por otro lado, no sé cuál podría ser el propósito, salvo quizás como eliminar a Vegapunk de la historia en general, el hecho de que haya una traición. Y con esto digo eliminar a Vegapunk en general, es que el resultado de esta traición sea que todos los Vegapunks terminen muertos, por ejemplo. Y que solamente quede su conocimiento como un registro. Y eso podría facilitar un poco que sea un ser independiente que llegara a no tener ninguna afiliación, pero que como resultado de este acontecimiento desaparezca, literalmente como dijo el narrador capítulos atrás, Vegapunk de la faz de la Tierra. Y la otra ya sería la vía que ya empiezo a descartar, que era la que tenía en un principio, que no le funciona el tema con el gobierno mundial y se vaya con otro buen postor para adueñarse del mundo, que vendría a ser Kurohige, pero ahora se alejan un poco las posibilidades para eso.
Kat dice, peleas de mechas kawaii, Atlas vs York. Shuchan dice, todos los Vegapunks a excepción del viejo van a morir. Bueno, el viejo, el narrador, como te decía antes, ya nos dijo que va a desaparecer. O sea, yo creo que eso no fue gratuito. No creo que haya sido, no, desapareció 5 minutos porque fue al baño. No, es como el narrador intencionalmente te dice que el tipo desaparece. Shuchan dice, ya que se habla de Ohara y Kuma, quisiera que llegaran los revolucionarios a la pelea. Si en Marineford fueron los piratas de Barba Blanca, ahora que sean los revolucionarios. El tema con los revolucionarios que están o sea, casi todos, o por lo menos los líderes están en New Kamaland, que está en el otro lado de la Red Line. Entonces, yo me imagino que no van a llegar a tiempo. Para mí, el fin del conflicto lo planteo de la siguiente forma. O sea, sabemos que ya se están movilizando los barcos de la Marina, pero tenemos el antecedente de que Garp en cierta medida debilitó a las fuerzas de Dol al, al decidir que él quería ir a tras Hashinosu. Entonces puede que por el sector donde están cubriendo los barcos no me acuerdo qué era, pero la base de Dol, pueda estar la debilidad del asedio que están haciendo en Egghead. Y que eso le permita a los protagonistas, si es que sobrevive un Vegapunk, escapar. Más allá de que, como decías tú, que pueda llegar los revolucionarios. O sea, no lo descarto, quizás hay una habilidad que se los permita, pero como geográficamente están muy lejos. Javier dice, ahora que Mats revivió, no creo que Vegapunk desaparezca totalmente. Alguno quedará. O sea, yo la opción que te decía de que puedan morir es más que nada por si es que el personaje de York no se afilia a ninguna parte, porque si no daría muy poco sentido a la traición. Sería como extender la historia, como entre comillas artificialmente, como para darle un momento de tensión a esto. O sea, para mí si hay un traidor es porque por A o por B algo de su plan va a poder conseguir. O sea, quizás no la eliminación de los Vegapunk o no convertirse en un Tenryubito, pero el personaje al convertirse en una fuerza antagónica va a unirse a otra fuerza antagónica. Que dice, Kat dice, pero el gobierno mandó a destruir a todos los Vegapunks, incluyendo York. Claro, pero es que el gobierno tampoco sabía quién era el traidor. Me imagino que acá el plan de York es, por su cuenta, terminar de matar a los Vegapunks y llevar que en teoría es lo que está haciendo, y llevar los cuerpos a Kizaru y a Saturnino García cuando llegue, así como para decirle, mira, te hice el trabajo por ti, ahora me des un favor, transfórmame en Tenryubito. Por eso yo te decía que era como un plan como que saltaba un poco la lógica, porque no creo que las cosas sean tan fáciles. ¿Y por qué irían a confiar de York? O sea, más aún si es parte de Vegapunk y una parte tan maliciosa. Me parecería raro. Stroker dice, los revolucionarios están al otro lado del mundo, literalmente, pero queda Sao. Ya en las cenizas de Sao, querrás decir. Guiño, guiño, codo, codo. Chuchan dice, pero parece que esto pasa dentro de Egghead. Es antes de la pelea versus la Marina. O sea, sabemos que la Marina está en camino. Eso es un hecho, ¿no? O sea, esto que está pasando ahora, claro, es antes de la pelea con la Marina, pero por eso te digo que yo creo que el plan de York es antes de que llegue la Marina, tener resuelta la situación dentro de Egghead, y llevarle después como los cuerpos de los Vegapunks a Kizaru y a Jay García cuando lleguen, para decirles como, mira, hice lo que ustedes querían, yo soy el traidor, yo les di la información, concédame el favor que yo les pedí, o sea, que les quiero pedir. Javier dice, York sigue siendo un Vegapunk, matar ella misma al resto sería una forma de mostrar su lealtad al bando del gobierno. Sí, o sea, puede ser, pero al mismo tiempo igual, o sea, yo lo pienso desde una perspectiva del mundo real, como que denota como cierto psicopatismo, o sea, rasgo psicopático ahí, eh, que probablemente no sea una persona de fiar, o sea, se traicionó a sí mismo o a sí misma. Eso ya es como bastante curioso, o sea, si es capaz de traicionar algo que es parte tuyo, ¿por qué no me vas a traicionar a mí en el futuro? Como que ese sería el temor. Nico dice, yo sospeché de York, aún así la revelación me dejó en shock. Es que es chocante porque tiene un quiebre en la personalidad. O sea, cada viñeta que vimos de York antes era como casi que un personaje como con características así tontas, como con su sonrisa boba, pacífica, juguetona, etcétera, etcétera. Y acá, si bien la cara no le cambia mucho,
habla con un tono y unos diálogos súper duros y de verdad es psicópata, o sea, es un quiebre en el personaje súper potente. Kat dice, York es el autosabotaje de Vegapunk. Claro, todos tenemos un York dentro. Pero dice, York salió más malvada que Lilith, que es la maldad encarnada. Es que lo que pasa es que Lilith, si te fijas como que en la representación que tiene es como ser mala por ser mala, es como travesura siempre. Cuando veíamos el flashback que estaba unas páginas atrás, de cuando enviaban a los agentes del CP del CP5 o el CP7 y el CP8, acá mismo, no sé si lo alcanzan, era acá a la izquierda. Vemos que está Shaka con Vegapunk hablando ahí con los agentes del CP, los que pudieron llegar hasta ellos, y ahí en el fondo está Lilith con su pistola masacrando a otro. Entonces, yo diría que es un mal más inocente. Lo de York quizás no es tanta maldad, pero es un deseo tan profundo eh, por, por querer lograr lo que ella quiere, que le da lo mismo como las acciones que tenga que tomar para llevarlo a cabo. Yo creo que va un poco por ahí. Igual son como conceptos que se van cruzando. No creo que por representar a cierta personalidad del sistema sean privados como de las otras emociones o procesos psicológicos a los cuales están representando. Kat dice, ahí tienen a Lilith con Correa. Stroker dice, York, ves tu personaje la hora, ojalá ser Vegapunk ahora. ¿Quieres que tú mismo te dispares a ti mismo? Últimos comentarios antes de que corte el directo. Dice Javier, York versus Robin. Chopper y Atlas no son muchos contra ella sola. En teoría son muchos, pero sabemos que esta sala había estado abandonada con prohibición a la entrada, pero que York de hace tiempo está trabajando ahí. En el mismo capítulo nos dicen que Egghead tiene sistemas de seguridad suficientes como para que un ataque del gobierno mundial tenga que tomar precauciones adicionales. Entonces, claro, son tres personajes que son muy guaras y lo que queramos, pero no descartaría lo que pueda tener preparado York acá. Y además, saliendo de Wano, donde, claro, a los personajes le costaron hacer las cosas, en estos momentos vemos que rápidamente sí han ido cayendo algunos muy buenos. O sea, ya está bien, Luffy, Zoro y Sanji están como manteniendo su posición como corresponde a la tripulación, pero bueno, Nami y Brook están normalmente maltratados quizá. Robin y Chopper, claro, no han entrado en acción como para saber al nivel que están versus lo que está sucediendo, pero el grupo de Franky y Usopp fueron petrificados fácilmente. Entonces, ya, Serafín, no Serafín, muy será la Chocoboa, pero, o sea, es uno de los recursos más que tiene York en estos momentos para defender su posición. Bueno, chicos, hasta aquí el directo de hoy, cortito. Me gusta hacerlo cortito porque si no, qué lata. Creo que hablamos de todo lo que hay que hablar, y si nos queda algo pendiente, vamos a tener tiempo de sobra para hablar, ya sea en el Discord con el día de la conversación, que es el viernes, que voy a intentar estar ahí. Justo viajo ese día, pero ojalá de pasarme que sea una horita para hablar con ustedes ahí en directo. De hecho, si no están en el Discord, métanse al Discord para poder comunicarse con nosotros. Y el domingo, por supuesto, en el directo de los Supernautas, si no es el domingo, el lunes, con toda la discusión con Rizu, con Fran, con Napu, y ver cómo contrastamos nuestras opiniones en torno a este capítulo. Para mí, un muy buen capítulo, muy, muy buen capítulo. Y espero que lo hayan podido disfrutar igual que yo. Eso fue todo por hoy. Se me cuidan, los quiero. Chao.